9:35 de la mañana arrancó la mesa para discutir el salario mínimo con ciertos tropiezos. Fenalco dijo que no iba a participar de esta mesa porque ya se sabía lo que iba a pasar, que no tenía sentido, dicen ellos, la negociación. Mientras tanto, el ministro de Trabajo mostró su desacuerdo con la decisión en varias de las declaraciones y es más, invitó a que se siente otro vocero por parte de Fenalco, si no es el doctor Cabal, a esta mesa para discutir el salario mínimo 2026. Quienes integran también esta mesa para esta negociación es la SAC. Voy a saludar a su presidente, Jorge Bedoya. Doctor Bedoya, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo arrancó esto, doctor Bedoya? ¿Qué le podemos decir a los colombianos? ¿Esto arrancó con tropiezos? Pues siempre hay dificultades cuando inicia un proceso de concertación de una variable tan importante como el salario mínimo. Obviamente lo que usted acaba de mencionar de la postura de Fenalco, también algunas cosas que han mencionado los sindicatos, pero pues al final lo importante es cumplir el calendario, mirar esto con objetividad, pensar en claramente el impacto que esto debe tener para los millones de colombianos que hacen parte del mercado laboral, pero en particular no hay que olvidar que son 13 millones de compatriotas que están en la informalidad laboral y 10 millones de esos ganan menos de un salario mínimo. Así que esta decisión que se tome, ojalá por consenso y si no de manera unilateral como lo hizo el gobierno el año pasado, pues determinará muchas cosas, no solo de quienes ganan un salario mínimo, sino de quienes están en la informalidad laboral, de quienes ganan menos de un salario mínimo y en general para todos los colombianos. Sí. ¿Ustedes qué opinan con esto de Fenalco, que no integren la mesa? Pues miren, la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es una figura creada por la ley y como tal tiene una normatividad que yo creo que todos debemos cumplir. Ya las decisiones individuales que tomen algunos de los integrantes de esta comisión son esas, individuales. Pero en el caso de la SAC, y estoy seguro que en el caso de mis otros colegas, pues vamos con todo el espíritu de concertar. Todos los gobiernos en el último año buscan tomar decisiones populistas. Todos los gobiernos en algún momento toman decisiones unilaterales, pero aquí le estamos dando un cumplimiento a un mandato de ley que es buscar una concertación y por lo menos desde la Sociedad de Agricultores de Colombia siempre estaremos con esa disposición, obviamente buscando una discusión objetiva con argumentos técnicos y alejados del populismo en un año electoral. Sí, presidente, pero en uno de los argumentos de Fenalco, pues ellos dicen que no tiene sentido una mesa de concertación cuando ya se sabe lo que va a hacer el gobierno nacional. ¿Ustedes creen en este argumento? Es decir, ¿ustedes creen que el gobierno nacional no está dispuesto a negociar y aquí ya se sabe lo que va a pasar, que no está dispuesto a escucharlos a ustedes también? Pues es que para eso hay que estar sentado en la mesa, porque la mesa tiene un calendario, la mesa tiene unas discusiones. Al final del día es incierto si el gobierno tomará la decisión unilateralmente o no. Nosotros, y le hablo por el sector que represento, que es de los que garantiza la seguridad alimentaria de los colombianos, vamos con toda la disposición a concertar, pero concertar pensando en millones de trabajadores que no solamente ganan el mínimo, pero también los que están en la informalidad laboral y sobre todo en los que ganan menos de un salario mínimo. Porque una decisión del salario mínimo, con el incremento que estamos viendo en la inflación, con la imposibilidad de que se bajen el costo del crédito para los colombianos, tiene que ser una discusión muy sosegada, muy objetiva y alejada del populismo. ¿Cuál es la base con la que ustedes parten en la mesa? Es decir, ¿cuál sería la cifra ideal para subir el salario mínimo el próximo año? No, usted entenderá que yo no le voy a contar aquí cuál es la base ni cuál es la cifra, porque esto es precisamente un proceso de concertación. Así que tengamos un poquito de paciencia, esperemos que se empiecen a dar las reuniones y ya sobre la marcha seguramente el país irá conociendo qué es lo que puede deparar, ojalá, este espíritu de concertar que tenemos los gremios y habrá que ver con qué sale el gobierno y con qué salen las centrales obreras. Doctor Bedoya, ¿qué opinan ustedes de la propuesta que hizo, por ejemplo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aumentar el salario mínimo en 2 dígitos? Pues mire, eso es una propuesta muy irresponsable, no solamente porque el vocero de estos temas es el ministro del Trabajo y no el ministro del Interior. Segundo, porque le está metiendo el ministro del Interior populismo en una discusión que es demasiado seria.
Y tercero, pues pensar en un salario mínimo como él lo sugirió, de incrementarlo en total por encima del 21%, pues prácticamente es una locura. Eso es desconocer el impacto que eso tendría sobre alejar de la posibilidad que tengan un empleo formal más de 13 millones de compatriotas que están en la informalidad. No hablar de nada de lo que tiene que ver con los colombianos que ganan menos de un salario mínimo, que son 10 millones. Y por eso es que esta es una discusión que es seria y el gobierno debería garantizar que ninguno de sus ministros y funcionarios le mete populismo a una discusión que es de impacto nacional y que por eso mismo está reglamentada por las leyes. ¿Qué tanto creen ustedes, doctor Bedoya, de que aumentar el salario, como dice el ministro, en 2 dígitos favorece a la mayor productividad de la economía? ¿Esto es del todo cierto? Pues yo creo que esa respuesta se la tiene que dar es el ministro del ramo, que es el ministro del Trabajo, no el ministro del Interior. Pero lo segundo que le quiero decir es que cuando usted mira los incrementos del salario mínimo versus lo que está ocurriendo en nuestra economía, hay que tener presente, es que mire, de 22 millones de colombianos que son los que estamos ocupados, más del 51% están en la informalidad laboral. Son más de 10 millones de compatriotas, seguramente muchos que están viendo este programa, que ganan menos de un salario mínimo. Y ni qué decir de todos los colombianos que de alguna u otra manera tienen que pagar tasas de interés por un crédito de consumo, por un crédito hipotecario. Si el salario mínimo se desborda en su incremento, apague y vámonos, porque no va a bajar las tasas del Banco de la República y el costo del crédito seguirá siendo muy alto para los colombianos. Así que pensar en esos incrementos de salario mínimo, pues como dicen, saldría lo comido por lo servido. Doctor Bedoya, cuando uno hace referencia a los tropiezos, usted también pues, ha hecho en referencia en esta entrevista a que esta debe ser una discusión técnica, no tanto política. Pero ¿cree que se ha permeado más por lo segundo? Es decir, que aquí se está ignorando todos estos factores que usted está poniendo sobre la mesa en esta entrevista y está prevaleciendo una mirada política. Ya está Sanguino diciéndole a Fenalco que se comporta como un opositor político. Bueno, esas son las palabras del ministro del Trabajo, las otras son las palabras del ministro del Interior. Claro, aquí hay que ser realistas, esto es en un momento político del país y es muy difícil alejar la tentación que tienen funcionarios públicos y seguramente algunos desde otras orillas de meterle algo de politiquería al tema, pero yo le digo, por lo menos la manera en que nosotros abordamos la discusión es con toda seriedad, porque también hay que recordar algo. De la salud de los consumidores de alimentos de nuestro país depende también la salud de los productores. Guardar ese equilibrio no es fácil. Si eso fuera tan fácil, créame que no existiría esta Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Claro, hay un precedente que no es muy bueno, y es que este gobierno se ha caracterizado por no buscar consensos, por hablar desde el principio de acuerdos nacionales y eso terminó siendo carreta. Pero nosotros seguiremos cumpliendo la norma, asistiremos con un ánimo de concertar, pero con la claridad de que esto es una discusión técnica y no simplemente para hacer populismo barato que puede terminar saliéndole muy costoso a los consumidores y sobre todo a quienes no tienen trabajo formal. En los antecedentes, doctor Bedoya, pues los antecedentes de nuestro país marcan que lo ideal es llegar a un consenso en la mesa, pero es complejo. ¿Por qué es tan complejo? ¿Cuáles son los desafíos al momento en que ustedes se sientan con el gobierno? Pues lo primero es que los gobiernos tienen una tendencia natural de tratar de sacar cosas que claramente no solamente le sirvan a la ciudadanía, que es lo correcto, sino que también vayan de la mano de levantar más la popularidad o de levantar la popularidad. Segundo, hay que recordar que esto es tripartito, donde también están las centrales obreras. Y las centrales obreras, al menos alguna de ellas, pues le habla a su base, por decirlo de alguna manera, y eso termina obviamente buscando que hagan argumentos políticos. Y en este caso particular, pues algunas de las centrales obreras han estado muy marcadas de un apoyo irrestricto al gobierno nacional, y eso pues no es novedoso y seguramente eso va a hacer que sea más compleja la conversación. Pero pues nosotros lo que buscamos es que sea una discusión de argumentos técnicos. Ya salieron las cifras del DANE de productividad, la otra, este viernes sale la cifra de inflación del mes de noviembre y ya con eso se irá aclarando el panorama para ojalá dar una discusión técnica. Si al final del día termina siendo una decisión política, pues bueno, eso es la tranquilidad de conciencia de abordar estos temas como debe ser. Y ojalá a quien tenga que tomar la decisión, si es de manera unilateral, pues no le falle el pulso.
porque puede embarcar al país el año entrante en una compleja situación si se les va la mano con el incremento del salario, que no solamente tiene impacto para quienes ganan el mínimo, sino recuerde, no hay que olvidar a los 13 millones de colombianos que están en la informalidad laboral y los más de 10 millones que ganan menos de un salario mínimo. El próximo año es un año político, netamente. ¿Usted cree que ese contexto puede afectar esta discusión? No tengo duda, mire, a mí este ya es el tercer cambio de gobierno que me toca y en todos los años siempre está la tentación de los presidentes obviamente, de trabajar una cifra que además tenga un impacto político. Pero bueno, esa es la realidad con la que nos tocó jugar, esa es la responsabilidad que nos da la ley y pues iremos a la mesa con toda la objetividad, sin ser ingenuos, por supuesto, pero teniendo claro que aquí hay que defender es lo que le sirva en general a todos los colombianos. 9:46 de la mañana, es el presidente de la SAC, Jorge Bedoya, hablando precisamente del salario mínimo. Doctor Bedoya, no lo escucho muy de acuerdo con que FENALCO no participe en la mesa. ¿Usted creo que es de los que dice que debe darse la discusión? Sí, por supuesto. Yo creo que hay que participar en la comisión, pero pues ni más faltaba. El presidente FENALCO y su junta directiva tomarán las decisiones que consideren pertinentes y yo por eso le hablo desde lo que representamos en la SAC, que es a quienes garantizan la seguridad alimentaria de los colombianos. Continuaremos en esta mesa hasta el último día. Doctor Bedoya, gracias. A ustedes, que tengan un buen día.